Podemos comenzar, Camilo. Buenas tardes a todos. Vamos a dar inicio a un nuevo taller que tiene que ver con robótica y la implementación de los Boxmaker que se van a estar entregando a las diferentes instituciones. En este caso, este encuentro tiene que ver con diseño, mecanismos y lo que es la parte de construcción de un robot, ¿sí? Para empezar, voy a presentar a los compañeros que me están acompañando. Está conmigo Diego García, Hola, buenas tardes. Karina Olivera Buenas tardes. y Gabriel Seitún, ¿sí? Hola. Los momentos de este taller, en principio vamos a ver los principios básicos de un mecanismo y cómo aplicar estos mecanismos a los proyectos de robótica. Segunda parte del taller vamos a ver lo que son los componentes electrónicos, los actuadores, los sensores, cómo trabajar con el simulador para después poder hacer la parte de construcción que tiene que ver con la parte electrónica. Y por último, vamos a estar viendo con Gabriel la parte de construcción de un prototipo. Tiene que ver con la parte de encastre y la parte de gabinete o la parte de estructura de los prototipos, ¿sí? Así que bueno, vamos a ir comenzando con Karina. Si te parece, Karina, te paso la palabra. Dale. Bueno, buenas tardes a todos. Como dijo Camilo, estamos en el cuarto encuentro, ¿sí? Hoy vamos a trabajar la parte de diseño, construcción y mecanismos, ¿sí? Vamos a compartir la pantalla. Vamos a comenzar con mecanismos. Pero antes de mecanismos, por ahí tenemos que hacer referencia, ¿sí? Un poquito a lo que son las máquinas, ¿sí? Surgieron para facilitar nuestras tareas, ¿sí? Y funcionan mediante mecanismos. Entonces, partiendo de lo que son las máquinas, vamos a trabajar mecanismos. Bien. ¿Pero qué son los mecanismos? Nosotros cuando en la escuela, cuando tocamos el tema mecanismos, generalmente le hacemos la pregunta a los estudiantes acerca de qué es lo que primero se le viene a la mente con la palabra mecanismo. Y ahí surgen palabras puntuales, ¿sí? Que después nos sirven a nosotros para poder armar un concepto junto con ellos, ¿sí? Entonces, cuando les preguntamos, a los estudiantes generalmente les viene como movimiento, moverse, automóvil, motores, ¿sí? Entonces, está bueno eso, porque a partir de ahí podemos formar un concepto, ¿sí? Y acá lo que dice el concepto es que son elementos destinados a transmitir y o transformar fuerzas y o movimientos desde un elemento motriz, en este caso el motor, a un elemento conducido, que va a ser el receptor, ¿sí? Con la misión de permitir al ser humano realizar determinados trabajos con mayor comodidad y menor esfuerzo, ¿sí? Entonces, son destinados a transmitir y transformar fuerzas de movimiento, ¿sí? Para, como dije, facilitar muchas tareas. Acá aparecen algunos tipos de mecanismos. Tenemos el de regulación, ¿sí? Que son los mecanismos que impiden o frenan en algún sentido, ¿sí? Tenemos los trinquetes como ejemplo, que es un mecanismo que nos permite la rotación de un eje en un sentido, pero mediante el trinquete imposibilita el sentido contrario, ¿sí? Y el de modificación, que son los que logran cambiar el sentido de movimiento, tenemos acá a la famosa bicicleta, como dicen los estudiantes, ¿sí? Con el funcionamiento del piñón, ¿sí? Y la cadena. Después tenemos de movimientos alternativos, ¿sí? El péndulo, que se caracteriza por realizar un trayecto de ida y vuelta de manera controlada. El de transmisión, que permiten transmitir movimiento de un lugar a otro,
el movimiento lineal, ¿sí? Que realizan un desplazamiento como una línea recta y de forma continuada. Podemos tomar como ejemplo acá a las vías del tren, ¿sí? Y el movimiento circular o rotatorio, que es el que se basa en realizar un desplazamiento en círculos y girando, como en el caso de una rueda, que es lo más común. Y acá aparece el tornillo sin fin, el tornillo, la rueda helicoidal, ¿sí? Cadena y piñones, piñón y cremallera, y la manivela, que esto lo vamos a ver un poquito más conceptual en otra presentación. Bien, acá tenemos dos videos de ejemplos. Vamos a ver si carga. Bien. ¿Qué tal? Buenísimo, Karina. Por ahí empezamos con los conceptos tipo de mecanismo. Al principio ahora vamos a entrar un poquitito más en detalles. Yo le voy a compartir mi pantalla. Por ahí vamos a pasar toda la parte de concepto que estuvo explicando recién Karina, la parte de definición que tenía que ver con que nosotros teníamos en un extremo, teníamos un eje acoplado a un motor. Desde ahí nosotros transmitíamos el movimiento, ¿sí? Para después transformarlo en otro tipo de movimiento que puede ser de lineal a circular o viceversa. En este caso tenemos un arreglo de engranaje, ¿sí? Un sinfín con un engranaje de dientes rectos, ¿sí? Cuando por ahí, después si quieren ampliar en el tema, pueden buscar los tipos de engranajes que tienen que ver más que nada con los tipos de dientes que tiene cada engranaje, ¿sí? Y el tema de la separación, la forma que tiene cada uno de los engranajes, tiene que ver con el movimiento que va a salir después de esta combinación de engranajes que está acá, ¿sí? En este caso acá, siempre cuando tenemos un mecanismo tenemos que observar el tipo, en este caso los engranajes, tenemos que ver cómo están conformados los ejes, en este caso los ejes están perpendiculares, ¿sí? Uno con el otro, cómo van a estar trabajando en ese sentido, cómo se va a estar transmitiendo el movimiento. Si yo tengo un movimiento en este sentido, en este caso voy a tener una salida, ¿sí? En otro sentido, ¿sí? En el caso si acoplo una rueda, por ejemplo acá, va a ser perpendicular el movimiento que va a tener esa rueda con respecto al movimiento de entrada, ¿sí? En este caso acá tenemos como los engranajes ya son cónicos, ¿sí? Es diferente el movimiento, bastante parecido a por ahí a lo que están en la parte mecánica. Este tipo de arreglo de engranaje tienen, por ejemplo, los cardan de los autos, ¿sí? Para lo que son diferenciales, por ejemplo, las camionetas. Trabajan con este tipo de engranaje para transmitir el torque, vamos a decir, del motor a las ruedas, ¿sí? Después, para todo tipo de engranajes, tenemos que tener en cuenta el radio, ¿sí? El radio para ver después la relación que vamos a tener entre el diámetro de un engranaje y otro, ¿sí? Eso cuando estamos hablando de este tipo de caja reductora, por ejemplo, si tenemos otro tipo de engranaje donde tenemos de menor diámetro, acoplado a uno de mayor diámetro, vamos a tener el doble de torque, ¿sí? Pero la mitad de la velocidad. Esos tipos de arreglos nosotros lo vamos a tener en cuenta a la hora. Hay una tablita y una fórmula que relaciona eso, según si nosotros necesitamos, por ejemplo, a la salida de nuestro motor, con cierta cantidad de revoluciones, necesitamos mayor revoluciones en las ruedas, por ejemplo, nosotros vamos a acoplar ciertos engranajes para que puedan tener esa relación después. Eso hay una tablita que seguramente después le vamos a compartir. Lo interesante de por ahí saber todo esto es poder nosotros construir después nuestros propios arreglos de engranajes según la necesidad que nosotros tengamos en cada proyecto,
¿sí? Podemos trabajar con una caja reductora que pueda tener mucha velocidad o con mucho torque, o podemos trabajar en este caso, que este arreglo puede tranquilamente trabajarse para una caja de dirección, por ejemplo, ¿sí? Así que según la necesidad que se tenga, nosotros vamos a realizar el diseño y vamos a tener que ver seguramente estas tablitas que tienen que ver cómo hacemos esa relación entre los diámetros de los engranajes para ver qué cantidad de revoluciones o qué cantidad de torque, ¿sí? Cuando estamos hablando de torque, por ahí yo hablo de torque haciendo referencia por ahí lo que estaba diciendo recién Karina. Ella hablaba de trabajo, ¿sí? Que se puede transmitir con estos mecanismos, trabajo. Siempre que hay movimiento, que es lo que también comentaba Karina, los estudiantes o cualquiera, cuando hablamos de mecanismos, hacemos directamente la relación de movimiento. Cuando estamos haciendo un movimiento y hay un desplazamiento, podemos decir que se está realizando un trabajo. Ese es un concepto físico, ¿sí? Por ahí que se puede trabajar también con los estudiantes. Y el concepto de trabajo no solamente se da en movimientos lineales, sino que también en movimientos circulares, ¿sí? Así que todo lo que es la parte de mecanismo a la hora de trabajarlo con los estudiantes, tranquilamente se puede asociar también a algunos conceptos de física, para que ellos lo vayan asociando justamente eso y lo vayan entendiendo, ¿sí? Camilo, Bueno, sí. por ahí también podemos acotar de que el año pasado en la virtualidad, y sabiendo que por ahí no muchos estudiantes podían tener los componentes, ¿sí? Para trabajar lo que eran los prototipos para la gala, nosotros habíamos dado al taller de mecanismos justamente para que ellos puedan darle movimiento a sus prototipos sin la necesidad de tener que por ahí comprarse un kit o comprar componentes básicos para poder, como dije, darle movimiento a esos prototipos. Sí, eso es muy, muy interesante. Por ahí existen por ahí engranajes, uno puede comprar estos tipos de mecanismos, pero si tenemos las herramientas, por ejemplo una impresora 3D, podemos fabricar también, ¿sí? Ahí está lo bueno de adaptar el prototipo a lo que nosotros necesitamos, ¿sí? Podemos fabricar una caja reductora, por ejemplo, según las necesidades que tengamos. Comprar siempre lo que existe en el mercado nos da la restricción de que vamos a tener que siempre adaptarnos a lo que existe, ¿sí? Por ejemplo, si yo necesito un motor de 200 revoluciones, ¿sí? Y en el mercado no hay de 200, hay de 170, 150 o menos revoluciones, o de más revoluciones, siempre uno termina comprando eso, ¿sí? En cambio, si uno lo puede fabricar adaptando justamente a lo que necesitamos, es mucho mejor, ¿sí? Y si tenemos la herramienta, obviamente que se puede. Mira, ahí puedo mostrar acá en la camarita así el trabajo Dale, de lo que hacen los chicos de Tecno en estos momentos. Voy a iniciar. dale, ¿Sí? dale, Este dale, es el Karina. engranaje. ¿Sí? Está hecho en la impresora 3D y se realizó para el trabajo de esta semana, justamente que ellos están armando esta estructura. ¿Se ve ahí? ¿Sí? Ellos trabajan con los engranajes de diferentes tamaños, ¿sí? Con tornillos. Esto también nos permite trabajar con ellos la motricidad fina, ¿sí? Pues son estudiantes pequeños. Y con las tuercas, entonces después ellos colocan alguna figura, ¿sí? Le dan movimiento a partir de estos pequeños engranajes que para ellos es súper, porque pueden jugar y a la vez aprender. Así que está bueno, como dijo Camilo por ahí, que se puede generar, mediante la impresora 3D podemos generar estas piezas y está genial. Bien. Listo. Buenísimo, Karina. Bueno, esto, por ahí este proyecto que estuvo mostrando Karina es para los chicos de Maker, ¿no, Karina? Tecno. Tecno, Sí, listo. los más 7 y chiquitos. 8, 7 y 8 años. Exactamente. Sí. Por ahí Acá lo más trabajamos chicos. mucho la motricidad fina porque es lo que por Buenísimo. ahí les cuesta. También estuve viendo de que estuvieron trabajando Piñón y Corona, que tiene que ver con el sistema de distribución de una bicicleta, ¿sí? Con una cadena. Para los más chicos de tren, que es lo que estaban trabajando eso. Ellos conocen, por ahí, ampliando por ahí lo que estaba mostrando Karina,
conocen los sistemas, pero lo que por ahí hacemos en la escuela es explicarle cómo funciona y cuál es el principio de funcionamiento. Una vez que ellos entienden eso, pueden ellos mismos fabricar otros sistemas, ¿sí? Y esa es la metodología por ahí que tenemos dentro de la escuela, que ellos mismos puedan después, según el proyecto que hagan, fabricar ellos mismos sus mecanismos, ¿sí? Por más simple que sean, que ellos apliquen los conceptos que están aprendiendo ahí en ese momento. Otro de los mecanismos de las máquinas simples, en este caso tenemos la polea, que justamente como estábamos comentando hoy, facilita al ser humano el tema del esfuerzo, ¿sí? Es una máquina simple, una de las primeras máquinas que surgieron para disminuir el esfuerzo humano, ¿sí? Creo que una de las primeras máquinas, si vamos a la física, que apareció por ahí, para que hagamos menos fuerza, creo que en la época de los cavernícolas habrá sido el que hacemos nosotros con el punto, la palanca, ¿sí? La palanca, por ejemplo, para mover una piedra, para mover algo, seguramente habrá sido una de las primeras máquinas que surgieron. Bueno, y las poleas también se aplican dentro de los proyectos. Nosotros ahora vamos a mostrarles una grúa que en esa tenemos una polea. Acá en este caso tenemos, como estaba comentando anteriormente, tenemos dos tipos de movimiento que trabajamos en todas las máquinas. El movimiento lineal, ¿sí? Que en este caso es este pistón acá que está esquematizado de esta manera, simbólicamente, y tenemos acá una rueda que tiene un sistema articulado que transforma este movimiento circular en un movimiento lineal, ¿sí? Esto prácticamente, creo que casi todo lo que vemos esto, nos imaginamos esas locomotoras de antes, que trabajaban con un sistema, una caldera, tenían un pistón, y que del vapor de esa caldera transformaban esa energía química, ¿sí? De la combustión a una energía mecánica por medio de este brazo articulado que movía después la rueda de la locomotora. ¿Sí? Eso fueron una de las primeras máquinas que se utilizó para el movimiento y el transporte de carga. Acá en este segundo gráfico tenemos algo un poquitito más complejo, en donde tenemos un punto de pivot, en donde tenemos un movimiento lineal, que en este caso va a ser vertical. ¿Sí? Cuando nosotros bajamos y subimos esta palanquita que está acá en el punto A, que hacemos ese movimiento vertical, transformamos este movimiento lineal, que en este caso es vertical, en un movimiento circular, al revés de lo que pasa acá arriba, ¿sí? Tenemos todos estos brazos articulados que en cada uno de estos puntos, el punto F, el punto Q y el punto P, ¿sí? Tenemos como un sistema de bisagra, ¿sí? Que forman este sistema de brazos articulados para generar movimiento y para transmitir el movimiento. Acá por ahí tenemos una combinación de todos, tenemos un engranaje, tenemos 3 engranajes, donde uno solo es el que está acoplado al motor, ¿sí? El del medio, y ese mismo engranaje del medio, que es el engranaje principal, transmite el movimiento circular a los 2 engranajes que están a los costados, y a la vez estos mismos engranajes están transmitiendo el movimiento a ese sistema ahí se me fue un poquitito la pantalla, a ese sistema de brazos articulados, de pata de esas orugas que tiene un poquitito. Ahí está. Voy a volver a compartir mi pantalla porque si no. Ahí está. Mientras tanto, Acá, Camilo, les muestro un poquito lo que dijiste vos de la bicicleta, de impresión. Dale. Acá tenemos, esto eran lo que trabajaron los más chiquitos, los de tren, ¿sí? Es la estructura de la bicicleta, impresa en 3D también, y ellos trabajaban con papel corrugado y hacían el movimiento como de imitación de la cadena, ¿sí? Entonces, es como dijo Camilo, quizás ellos conocen, pero realmente no llegan a saber todavía el funcionamiento, y cuando le das para trabajar, ahí es como que recién empiezan a asimilar el proceso que ellos hacen en la bicicleta y el funcionamiento, ¿sí? Estas eran las estructuras, y
todas impresas en 3D. Ahí volvimos. Vamos. Gracias, Karina. Si estábamos hablando de este prototipo, que bueno, que tiene una estructura, ahora seguramente va a hablar Gabriel, de qué tipo de materiales podemos utilizar para los prototipos. En este caso tenemos uno que tiene todo lo que es la parte de encastre y todo lo que es la parte de armadura de este prototipo es de madera, ¿sí? Y en el centro de este prototipo tenemos un solo motor con una caja reductora, ¿sí? Estos motores amarillos son los más utilizados en lo que son los kits de robótica, y a la vez esa misma caja reductora transmite mediante el motor el movimiento hacia estos tres engranajes que están a los costados, y esos engranajes transmiten el movimiento a estas patas que son articuladas para el movimiento de esta araña, vamos a decir, ¿sí? Una araña simple, para que los chicos conozcan en un prototipo que es bastante amigable, porque ellos lo ven como una araña, como algo que conocen, hacen la relación directamente a ese objeto. Nosotros podemos después explicarles todo lo que son las partes de un mecanismo, y cómo se mueve cada una de las partes de este prototipo. Fíjense que acá en este caso trabajamos solamente con la parte mecánica. Tenemos un motor, podemos tener una batería conectada al motor, y no tenemos ningún sistema de control. Únicamente manejamos el control eléctrico nomás de este prototipo. Después más adelante, sí, si se puede, y se quiere por ahí, subiendo en el nivel de complejidad, se puede agregar a este mismo prototipo, por ejemplo, un sensor ultrasónico que sería para detección de obstáculos, y ahí ya tendríamos que estar trabajando con un Arduino, por ejemplo, para controlar ese sensor, y en este caso tenemos solamente trabajando los actuadores, ¿sí? Bueno, acá tenemos un mecanismo también que es bastante conocido. Si hablamos de la parte mecánica, las levas, es un sistema que desde el comienzo de la parte de la industria automotriz existen, y hacen lo que es el movimiento del tren de levas, y hace el movimiento de las válvulas de lo que es la parte de admisión y la parte de escape dentro de un motor a combustión, ¿sí? Es un sistema, tenemos otra vez el movimiento circular, y por medio de esta leva transmitimos de vuelta el movimiento a un sistema lineal, ¿sí? Acá en este caso, acá de este lado, vemos cómo se mueven dos levas para hacer dos tipos de una secuencia de movimientos, ¿sí? En este caso tenemos en la válvula 1, por ejemplo, puede estar accionándose, y después la válvula 2 se puede estar accionando en otro momento, ¿sí? Por ahí todas estas aplicaciones, las aplicaciones mecánicas, lo podemos implementar en los proyectos, es muy interesante, así que por eso por ahí lo vamos viendo. Y por ahí acá tenemos, dentro de lo que es un prototipo ya, tenemos la parte esquemática de un lanzador de pelota, ¿sí? Tenemos acá un motor con una polea, ¿sí? Esa polea tiene, o puede ser una polea que lleve una correa, o que sea un piñón que lleve una cadena, y en este caso vamos a tener una corona, ¿sí? Que tiene acá un punto que va a ir tocando este pivot que está acá, este sistema, en donde cada vez que toca este sistema hace presión, ¿sí? Seguramente acá tenemos una goma, o puede ser un resorte también. Cada vez que toca este punto, la idea es que tire la pelota, ¿sí? Acá tenemos una palanca, hoy estábamos hablando de palanca, el punto oscilante que tiene que ver con un sistema articulado de movimiento. Tenemos la polea, ¿sí? Acá dice gomilla, pero puede ser también tranquilamente un resorte, ¿sí? Y este tope es para que tenga como un final de carrera, ¿sí? Que esta distancia que se mueva todo este brazo tenga un tope acá en este punto, ¿sí? ¿Cómo podríamos, por ejemplo, si uno quiere entrar a analizar el sistema, cómo podría después uno en el prototipo ver de cómo podemos armar algo que a nosotros un prototipo que tire, que podamos regular, por ejemplo, el lanzamiento de esta pelota, y que sea a ciertas distancias, ¿sí? Que sea a 1 metro, a 10 metros, a 5 metros de este punto de lanzamiento? Podríamos hacerlo regulando esta distancia, ¿sí? Regulando esta distancia, que el punto pivotante sea un poquitito más atrás de este eje. Eso lo podríamos hacer después por programación. Por ejemplo, si tenemos acá, tendríamos que ver un sistema
¿sí? Que puede ser un servo, podemos ver cómo podríamos llevar este sistema para atrás e ir configurando después diferentes puntos de distancias de lanzamiento, ¿sí? Este es un sistema un poquitito que integra todos los mecanismos que estuvimos viendo, todo lo que es la parte mecánica. Y acá por ahí son algunos kits de robótica que ya traen algunos mecanismos. Esto es un kit de la empresa Robot Group, ¿sí? que por ahí si algunos conocen, generalmente comercializan estos tipos de kits donde tienen una placa controladora, tienen un motor, tienen las gomas estas, tienen las poleas, ¿sí? En este caso es como una silla, una aerosilla, ¿sí? Me acuerdo que era una aerosilla. Todo este kit viene desarmado, viene con un planito. Uno va armando todas las piezas, va viendo todos los encastres son todos con tornillos, tienen todos unos soportes, tiene los motores, uno puede controlar la velocidad de esos motores, y lo interesante de estos kits es que por ahí con los estudiantes, y eso también estaría bueno, como por ahí actividad que estaría buena también que lo puedan incorporar después en las prácticas, es tener estas clases de kit con algo más simple, ¿sí? Darle por ahí piezas impresas en 3D de algún kit que ustedes vean de que puedan trabajar, ¿sí? Algo simple, y no darle armado a los chicos, sino que ellos vean lógica y vean cómo va cada pieza o cómo construye cada pieza, cómo va cada parte, y que ellos lo puedan construir. Es un desafío bastante bueno, y a los chicos casi siempre les gusta todo esto de armar y desarmar, ver la lógica de las partes, cómo van encastradas, ¿sí? Los materiales, cómo van, los tornillos, ¿sí? Trabajar con herramientas, eso a los chicos les gusta mucho. Bueno, y a los grandes también, sí, eso. A todos creo que nos gusta eso. Acá en este caso tenemos tenemos dos ruedas, tenemos un motor y tenemos otra vez una polea con una goma, ¿sí? Que esta goma sería como una correa que hace la transmisión de este motor a esta polea que está acá, y tiene acoplado dos ruedas, ¿sí? Esto sería como pasar algo de un lado al otro, ¿sí? Acá entre las dos ruedas, ¿sí? Sería como una máquina donde se puede pasar de un lado al otro, por ejemplo, un perfil o algún hierrito acá de un lado al otro, porque se van a estar movimiento. Una vez que transmite el motor el movimiento a esta polea, va a hacer girar esta rueda, y a la vez va a hacer girar esta rueda también, ¿sí? Porque van a estar en contacto las dos, ¿sí? Así que bueno, interesante por ahí realizar una investigación sobre estas clases de kit. Por ahí a veces a alguno le puede llegar a dar algunas ideas para poder uno mismo por ahí a veces fabricar algún tipo de prototipo que a los chicos después les sirva para implementar algún tipo de concepto que tiene que ver con construcción, que tiene que ver con la parte mecánica, después con la parte de trabajo en equipo. Por ejemplo, si ellos en el caso que les toque armar estas clases de prototipos que vienen por pieza, uno puede, como trabajamos en la escuela, se arman equipos en donde uno trabaja todo lo que es la parte de motores, unos estudiantes se encargan solamente la parte de motores, otro la parte de estructura, la parte de polea, otro solamente la parte de control, ¿sí? Y uno que vaya controlando todo el proceso, y que vaya tildando todas las partes que estén preparadas para después ensamblar todo el general del prototipo, ¿sí? O sea que hay muchas posibilidades a la hora de trabajar con estas clases de equipo. Bueno, acá ya tenemos una foto real del prototipo. En este caso es una bomba de petróleo, ¿sí? Tenemos acá, el motor está acá en este lado donde está la polea otra vez, hace la transmisión de este punto donde va a estar el motor a esta polea que tiene un diámetro mayor. Tenemos acá una articulación, ¿sí? Una vez que gire, esto se va a articular, y esto acá también va a tener un punto pivotante que a la vez va a hacer girar todo este eje que está acá, y va a hacer este movimiento, ¿sí? De un movimiento circular que tenemos acá a un movimiento vertical y lineal que vamos a tener acá en la punta de la bomba de petróleo. Y acá tenemos lo que estaba comentando hoy, un puente de grúa, ¿sí? Que son los puentes que generalmente se utilizan para la construcción de grandes edificios.
para lo que es toda la logística de movimiento de materiales de gran peso, gran porte, estos puentes de grúa que se utilizan para los edificios, generalmente mueven mucho peso, y tienen el movimiento dentro de lo que es el plano XY, si estamos acá arriba, tiene un movimiento de giro, ¿sí? Que puede ser de 360 grados, y tiene el movimiento de este gancho que está acá para subir y bajar cosas, ¿sí? Que en este caso acá en la punta vamos a tener una polea, y acá en este lado también tenemos otra polea, ¿sí? Porque acá vamos a tener un arreglo de dos motores. Vamos a tener un motor acá abajo para hacer el movimiento de todo lo que es este brazo, ¿sí? Vamos a tener un motor y otro motor aparte que va a estar acá arriba en este perfil que es de color rojo, ¿sí? Que va a ser el encargado de mover este gancho por medio de un sistema de poleas, ¿sí? Cuando mueve el motor va a estar trayendo todo este hilo que está acá y va a subir y va a bajar cualquier elemento, ¿sí? Entonces yo voy a poder tomar un elemento de un lado y llevarlo al otro, ¿sí? Por medio de esa combinación de movimientos que vamos a tener acá. Lo bueno de estos kits y lo interesante es por ahí como estamos explicando las partes, cómo funciona. Después los chicos tienen que entender el proceso de funcionamiento. ¿Qué activo primero? ¿El motor que me hace mover el brazo o activo primero el motor que me hace mover la polea para tomar algo? Entonces ellos tienen que ver toda la lógica de funcionamiento del prototipo. Primero tengo que ubicarme dónde va a estar la pieza que yo voy a mover, o sea, voy a estar trabajando únicamente con este motor que está acá abajo, que me va a mover todo este brazo, y una vez que yo ubique al brazo donde está la pieza, ahí recién voy a estar activando el otro motor que me va a estar liberando las poleas y el hilo y el gancho para poder enganchar la pieza donde, o el objeto que yo tenga que levantar. Una vez que levante el objeto y lo tenga seguro, recién voy a desactivar ese motor que va a estar activando las poleas para poder activar el otro motor que va a mover el brazo. O sea que acá tenemos una variedad de cosas que podemos trabajar con los estudiantes. Podemos trabajar en la construcción, en los tipos de materiales, en la lógica de armado del prototipo, y después vamos a trabajar en el principio de funcionamiento y en los pasos que tiene una vez ya el prototipo armado para realizar la acción, ¿sí? Eso también podemos hacer la analogía con lo que es la secuencia cuando uno se sienta a programar o a hacer el programa para que haga esto, el prototipo. Ahí ya tenemos la parte de programación. Y la parte de electrónica, ¿sí? ¿Qué actuadores o qué sensores vamos a estar utilizando para trabajar con esto? ¿Sí? Acá por ahí lo vemos desde otro punto de vista, donde vemos por ahí acá la polea. Acá tenemos toda la parte de control. Nosotros, este kit viene con otras placas. Nosotros dentro de la escuela trabajamos con la placa Arduino. Esto trabaja con otras placas y nosotros lo que hicimos fue transformarlo a la placa Arduino, porque la placa Arduino es libre, ¿sí? Y le podemos directamente conectar diferentes actuadores y sensores y lo podemos programar en una plataforma que todos los chicos trabajan dentro de la escuela. Entonces para nosotros es lo ideal trabajar siempre con esa placa, ¿sí? Entonces acá vemos mucho mejor el motor que acciona la polea, ¿sí? Así que ese es uno de los prototipos que trabajamos, la parte de mecanismo, la parte de mecánica, la parte de polea y de máquina simple, y todo lo que son los otros ejes de robótica que trabajamos en la escuela, la parte de electrónica, la parte de programación y la parte de diseño. Bueno, hasta acá llegamos con la parte de mecanismo. Si hay alguna consulta, por ahí lo más importante que queda como recomendación es que es muy interesante a los chicos, generalmente en las edades que dijo Karina, les gusta mucho trabajar en lo que es la parte de construcción. Todo lo que son los chicos de nivel primario, por ejemplo, se puede trabajar mucho con la parte de construcción. Estos kits que vienen para armar diferentes opciones, por ejemplo, un puente de grúa, armar un seguidor de línea, ¿sí? Hay mucho material. Y está bueno aprovechar, por ejemplo, la impresora, donde uno puede armar su propio prototipo para implementar después en la clase. Así que todo lo que es armado y construcción, eso es seguro que a los chicos
les va a gustar trabajar con eso, y bueno, después viene lo de programación, la parte de electrónica. Pero la parte de construcción es seguramente lo que les va a gustar, ¿sí? Así que, si no hay ninguna consulta, podemos pasar a la parte de electrónica, si te parece, Diego. Dale, Camilo, muchísimas gracias. Bueno, a ver, voy a compartir mi pantalla. Bueno, ¿se ve bien ahí, no? Sí, se ve bien. Bueno, muchas gracias. Bueno, como decía Camilo, ¿sí? Él estaba hablando básicamente, bueno, Camilo mencionaba la parte de mecánica, ¿sí? Los aspectos constructivos. A mí me toca hablar un poco de la parte de control, la parte de componentes electrónicos, ¿sí? Seguramente muchos de ustedes se habrán topado, ¿no?, con kits de robótica de Arduino de este tipo, ¿sí? Y bueno, básicamente vamos a comentar, a desglosar un poco qué traen estas cajas, estos kits, ¿sí? Para qué nos sirven, ¿sí? Para básicamente realizar el control de, bueno, de poleas, de sistemas de iluminación, de lo que uno desee automatizar, ¿no? Básicamente los kits traen, cuando una vez que uno abre la caja, ¿no?, le traen, por ejemplo, una placa de prueba o protoboard, ¿sí?, donde nosotros vamos a conectar todos los componentes, ¿sí? Posteriormente voy a pasar a explicarle cómo se utiliza esta placa, ¿sí? Los jumpers, los cables conectores, ¿sí? Los sensores, actuadores, algunas resistencias, otros sensores PIR, ¿sí?, etcétera. Cable de programación y, básicamente, y principalmente la placa que ocupamos, que sería la Arduino, ¿sí? En esta sería la versión Mega, que es la más grande que existe, ¿no? Pero bueno, vamos a arrancar de lo más básico, simplemente definiendo qué es un componente electrónico, ¿sí? Un componente electrónico es un dispositivo que forma parte de un circuito eléctrico, ¿sí? Entendiéndose por circuito eléctrico a la interconexión entre ellos, ¿sí? Básicamente, ¿qué dice la definición? Tenemos estos distintos dispositivos, ¿sí? Y cada uno interconectado forma un circuito eléctrico, ¿sí? Acá podemos ver, por ejemplo, capacitores, varistores, resistencias, transistores. Todos ellos cumplen una función en el circuito eléctrico y reciben el nombre de componentes electrónicos, ¿sí?, o eléctricos. Otro tipo de definición con la que se van a topar generalmente es la de componentes pasivos y componentes activos. Esa sería más una clasificación más que una definición, una clasificación de los componentes electrónicos. Esto es más que nada, les comento a modo de conocimiento general, ¿no? ¿Sí? Básicamente los componentes activos se diferencian de los pasivos en que los componentes activos amplifican una señal, ¿sí? Por ejemplo, una etapa de amplificador de audio, ¿sí?, básicamente lo que va a hacer es ingresa una señal que proviene, por ejemplo, de un micrófono, ¿sí?, y a partir de un circuito eléctrico, ¿sí?, donde están todos interconectados los componentes eléctricos, se logra la señal deseada a la salida, que es amplificada, ¿sí? Los componentes activos generalmente trabajan siempre en conjunto con los componentes pasivos, ¿sí? Pero básicamente esa sería una, si ustedes googlean, colocan componentes electrónicos, generalmente le va a hacer referencia también a estas dos clasificaciones, ¿sí?, que es muy importante saberlo porque no es que existen distintos componentes eléctricos, sino que son clasificaciones nada más, ¿sí? Entonces, de esa manera, cuando uno busca conceptos en electrónica, generalmente indaga en algo y ya le aparece otro concepto y se pierde. No, bueno, básicamente esto sería lo más básico para arrancar, ¿cierto? Ahora bien, cuando nosotros armamos un circuito eléctrico, ¿sí?, lo que generalmente pasa es que tenemos miedo a ver si funciona, si no funciona, si se va a quemar, si no se va a quemar. La forma de probarlo es, obviamente, directamente en la mesa, en la placa, o, gracias a Dios, ¿no?, gracias a la tecnología, contamos con un simulador que se denomina Tinkercad, ¿sí?,
con la cual podemos hacer la prueba. Voy a pasar a mostrarles ese simulador. ¿Sí? A ver. Lo voy a compartir. Vamos al simulador. Bueno. Ahí está. Bueno. Seguramente algunos conocerán el simulador de Tinkercad, ¿sí? Si ustedes buscan en internet Tinkercad, le llevará a una página, ¿sí? Esta sería la plataforma con la cual trabajamos en la escuela de robótica para simular todos los circuitos antes de llevarlo directamente a la mesa a probarlo, ¿sí? Hacemos clic acá, esperamos que se abra. Para iniciar con Tinkercad, básicamente lo que ustedes tienen que hacer, a ver, yo voy a salir de acá para que ustedes vean los pasos correctos para ingresar. ¿Sí? Ustedes tienen que registrarse en la página, o si cuentan con una cuenta de Google, ¿sí? Pueden ingresar de manera más sencilla, digamos, ¿no? Fíjense, esta sería la página inicial, ¿sí? Le doy iniciar sesión, y acá me pregunta si tengo una sesión en Google, le doy clic y me va a pedir mi email de Google, de Gmail, y la contraseña, ¿no? Diego, disculpame, Diego. Hago una aclaración por ahí porque están diciendo de que ayer dieron la parte de Tinkercad, ¿sí? 3D. Por ahí esta parte de Tinkercad, como se está dando la parte electrónica, se va a dar más la parte de circuito. No sé si ayer, Gabriel, vos diste desde el comienzo cómo iniciar con el Tinkercad, o por ahí lo podemos tomar como un repaso, ¿sí? Bueno, sí, ayer estuvimos viendo la parte de 3D, pero bueno, como mostraba cómo ingresar, quizás dije, por ahí está bueno que lo repita, como para Sí, que sí, sí. por si a alguien Sí, no, se le pasó eso. sí, está, aclaro nomás eso, Bueno, porque por ahí van a pensar que no, estamos retomando lo del 3D. Y bueno, no, es no, una plataforma que se puede trabajar las dos cosas, el diseño 3D y la parte de circuito, ¿sí? Ayer dimos la claro, parte de todo lo que es modelado y diseño 3D, ¿sí? Que es esta parte que está acá, ¿sí? Esta es la vista que vemos cuando nosotros automáticamente entramos a la plataforma. Es una plataforma colaborativa, eso también es algo bueno que podemos remarcar. Fíjense que arriba tiene una galería, ¿sí? Y tiene también la parte de aprendizaje, la parte de enseñanza. Como es colaborativa, se genera de esa colaboración de todos los diseños, ya sea 3D o de circuito, de proyectos, se genera una galería que después uno puede acceder a diferentes proyectos para poder retomar, modificar, adaptar, ¿sí? Así que bueno, tenemos la parte de 3D, la parte de circuito y la parte de bloque que tiene que ver con la parte de programación. En este caso vamos a trabajar con la parte de circuito, ¿sí? Eso nomás está bien. les quería aclarar. Bueno, está buena la aclaración. Sí, bueno, la idea de mostrarles esta parte es básicamente para que ustedes vean cómo ustedes pueden simular y entender algunos conceptos básicos de electrónica, ¿no? Porque justamente este sería como un eje de electrónica donde nosotros vamos a probar algunos conceptos como la ley de Ohm, ¿sí? Cuándo colocar una resistencia, cuándo no, ¿sí? Para poder probarlo antes de ir a la placa. Justamente, había arrancado yo justamente en la parte de mostrarle el kit, ¿sí? De robótica, que tiene resistencia, y bueno, la idea es para qué tiene la resistencia, cuándo lo utilizo, cuándo no. Bueno, esta sería la idea de esta simulación que pretendo mostrarles ahora, ¿no? Bueno. Entonces, una vez que le damos en la parte de circuito eléctrico, circuitos, digamos, se nos abre estas opciones, ¿sí? Donde acá podemos ver muchos de los componentes que recibimos nosotros en esas cajas de kit preparadas, ¿no? De robótica. Acá podemos ver la placa de prueba que les mencioné anteriormente, ¿sí? Resistencia, LED, potenciómetro, y todos estos cumplen una función en un circuito eléctrico, ¿sí? Básicamente, como les decía, vamos a probar la placa de prueba. Pego acá. ¿Sí? Ahora, ¿cómo funciona la placa de prueba? La placa de prueba básicamente tiene varios orificios, donde si ustedes
van acercando el cursor, podrán ver de que se va iluminando. En esta parte de acá, en estas dos líneas, ¿sí? Podemos ver que cuando yo me acerco a un orificio se me ilumina de verde todo este renglón, podríamos decirlo, ¿no? ¿Esto qué quiere decir? Que todos estos puntos, estos orificios, ¿sí? Están interconectados entre sí, ¿sí? Hay como alambres en la parte posterior de la placa protoboard, la placa de prueba, que hace que si yo conecto algo acá, automáticamente por debajo está conectado con algo en el último orificio o en cualquiera de estos orificios, ¿sí? De la misma manera en la parte positiva. Y en la parte interna, digamos, de la placa, ¿sí? Que estaría ya entre estas dos líneas, ¿sí? La parte de acá, ¿sí? Fíjense que al mover el cursor se van iluminando de manera vertical, o sea que en esta parte los alambres están conectados de esta manera, ¿sí? Entonces, yo podría armar con los componentes, por ejemplo, el resistor que está en el kit, podría colocarlo de esta manera, ¿sí? Y ahí, de esa manera, yo estaría, por ejemplo, no de esta manera, porque de esta manera el resistor estaría como cortocircuitándose, ¿sí? Digamos, habría un alambre por debajo que estaría haciendo que cuando venga la corriente eléctrica omita pasar por la parte del resistor, ¿sí? Ahora yo le voy a explicar bien esto para que se entienda mejor, ¿sí? Pero le quiero mostrar un ejemplo nada más. Vamos a colocar un diodo LED. El diodo LED, básicamente, el componente este es un componente pasivo, como habíamos definido anteriormente. Este componente pasivo, básicamente lo que hace es iluminar. Es como un foco a nivel electrónico, ¿sí? A nivel prototipado, digamos, ¿sí? Un LED. ¿Sí? Lo conectamos. Fíjense cómo, al conectarlos, la idea sería siempre que estén conectadas cada patita en líneas diferentes. Si yo lo conecto de esta manera, lo voy a rotar. Esta sería la forma incorrecta. ¿Por qué? Porque no tiene sentido que cuando la corriente venga por acá, toque las dos patitas al mismo tiempo. La idea es que entre y salga por patitas distintas, ¿no? Entonces, yo lo giro y lo conecto como corresponde. ¿Sí? Ante cualquier duda, paramos y me avisan, le contestamos las preguntas, ¿sí? Yo sé que esto por ahí para algunos puede ser ya como que ya lo saben, y otras personas por ahí que no saben, y bueno, la idea es nivelar un poco el conocimiento, ¿no? Bueno, entonces, vamos a probar con una fuente de tensión, en este caso una batería de 9 voltios, ¿sí? Y vamos a conectar como dijimos anteriormente. Fíjense que una batería tiene dos polos, polo negativo y polo positivo. El polo negativo vamos a conectar a esta parte del protoboard, la placa de prueba, y el positivo a esta parte de la línea, ¿no? Ahora, ¿de qué me sirve conectarlas de esta manera? Y básicamente de que si yo tuviera que conectar estos componentes directamente acá a estos polos, ¿sí? Tendría varios, bueno, en un circuito muy grande, tendría varios cables que vendrían a estar todo conectado acá de esta forma. Esta sería una forma más ordenada, ¿sí? De conectar. Yo acá ahora como una especie de zapatilla, ¿no? Tengo varios orificios donde yo puedo conectar mi circuito, ¿no? Entonces, fíjense, un ejemplo básico sería, ¿por qué conectamos una resistencia? Y básicamente porque si yo, ahora que tengo el negativo y el positivo acá, conecto estas patitas directamente a la alimentación, el LED va a reventar o va a cortar su vida útil, ¿no? Vamos a probarlo, vamos a ver qué pasa, ¿sí? Primeramente, vamos a aclarar una cosa. Hay componentes pasivos que no tienen polaridad, ¿sí? En este caso el resistor no tiene polaridad. Pero en este caso, este componente pasivo, el diodo LED, ¿sí? Él sí tiene polaridad, ¿sí? Y la polaridad está determinada por estos pines. Fíjense, cátodo, ¿sí? Cuando acerco el cursor a una de las patitas, ¿sí? Se ilumina y dice cátodo, ¿sí? Esa patita va conectada a negativo. Yo lo puedo conectar directamente desde acá, pero como tengo una línea, un alambre que está conectado, interconectado acá abajo, yo lo puedo tomar de cualquiera de estos orificios, ¿sí? Entonces yo directamente lo tomo desde acá, ¿sí? Porque es lo más fácil. Y lo llevo directamente al negativo porque dijimos que cátodo es negativo, ¿sí? Fíjense que quedó como seleccionado el cablecito, ¿sí? Que sería el jumper del kit de la caja, que sería el jumper.
¿sí? Acá tengo la posibilidad de cambiar el cable, el color del cable, hago clic acá, se me despliegan esta grilla, plantilla de colores, digamos, y puedo seleccionarle un color que me indique a mí que serían negativos. En este caso serían negros, ¿no? Y para el caso del ánodo, directamente, también tomo desde acá, ¿sí? Y lo llevo directamente a positivo. ¿Sí? Vamos a colocarle un color distinto, para que se sepa que es positivo. ¿Sí? Vamos a colocar el color rojo. ¿Sí? Entonces ahora, si yo inicio la simulación, fíjense qué sucede. ¿Sí? Cuando acerco el cursor directamente a donde está el LED, el simulador me dice que la corriente es muy elevada, o sea, una corriente de 915 miliamperes, prácticamente 1 ampero, ¿sí? Que hace que se destruya el LED. ¿Sí? Entonces, por eso, por esa misma razón, es que nosotros debemos colocar un resistor, ¿sí? Para que no suceda esto, ¿sí? Y pueda prender el LED sin problema. ¿Sí? Ahora bien, no es la solución mágica colocar un LED, cualquier LED, y va a funcionar. No, este LED debe ser calculado. ¿Sí? En este momento no vamos a profundizar exclusivamente en los cálculos y las fórmulas, ¿no? para poder sacar las óptimas condiciones de iluminación, ¿no? Pero ustedes pueden jugar con este simulador, ¿sí? Y hacer clic directamente sobre el componente, ¿sí? Y ir variando a ver qué pasa. ¿Sí? ¿Qué pasa si yo le coloco 0? Revienta, ¿no? ¿Qué pasa si yo le coloco 10? A ver, 10K, 19K, ¿sí? Ilumina poco. ¿Sí? Entonces ustedes también podrán entender, a partir de esos valores, ¿sí? Podrán darse cuenta que a medida que yo voy variando el valor de la resistencia, también voy limitando el valor de la corriente que va llegando. ¿Sí? Esto pueden hacerlo en una analogía, como si fuera que ustedes tienen una analogía con el agua, como si fuera que ustedes tienen una manguera, ¿sí? La corriente sería el fluido, ¿sí? Pasa el fluido por la manguera, y si ustedes aprietan la manguera, llega menos corriente al diodo LED. Entonces, básicamente, con este simulador nosotros podemos hacer esas pruebas que nos permiten hacer un paso intermedio a el armado de un prototipo. ¿Sí? Entonces, otra cosa que ustedes tienen en el kit, ¿sí? Que generalmente vienen en los kits, son sensores. ¿Sí? Sensores, sensor de distancia, sensor PIR, ¿sí? Tenemos actuadores, a ver, vamos a la parte, fíjese que si hago clic acá me da la opción de seleccionar todos los componentes con los que cuenta Tinkercad, ¿sí? Vamos a la parte de actuadores. Por ejemplo, acá tenemos un relé muy conocido para las personas, por ejemplo, que trabajan en electricidad automotor, ¿no? Generalmente si hay algún problema con alguna luz, generalmente es algún relé, ¿sí? Y eso básicamente sería la parte de la explicación básica, o la parte que ustedes pueden simular. Ustedes pueden jugar básicamente con los distintos diseños que ustedes tengan, vienen a Tinkercad, lo prueban y después lo llevan a la placa. ¿Sí? Ahora, bueno, vamos a seguir a ver un poquito. Perdón. Vamos a ver una presentación. ¿Hay alguna pregunta? A ver. Ah, era la pregunta anterior. Bueno. Ahora, ¿qué podemos hacer nosotros con ese kit de Arduino? Y podemos hacer un sistema de control automático de algún proceso que nosotros tengamos, ya sea hogareño, industrial, etcétera, ¿no? Podemos, por ejemplo, automatizar un sistema de riego, automatizar un sistema de encendido de luces, podemos generar una climatización hogareña, ¿no? Por ejemplo, a partir de sensores que midan la temperatura, podemos decir que cuando llega a determinada temperatura encienda el ventilador o el aire acondicionado, ¿sí? Y esto mismo está graficado en esta parte, ¿sí? Nosotros vamos a tener una etapa de control, ¿sí? Y vamos a tener sensores que van a dotar al controlador de una captación del entorno, ¿sí? Para posteriormente actuar sobre un relé, por ejemplo. Fíjense, acá tenemos un sensor muy utilizado en la fotocélula, que generalmente nosotros
utilizamos en la casa, ¿no? Para que se enciendan las luces del patio, ¿sí? Esta fotocélula enviará una señal directamente al controlador y a partir de la programación, ¿sí? Él actuará en consecuencia directamente sobre un relé encendiendo un foco, ¿sí? Entonces básicamente esto es lo que nosotros podemos hacer con ese kit de Arduino, ¿sí? Ahora vamos a definir un poco qué son los sensores, ¿sí? Porque por ahí, cuando recibimos TI, uno generalmente tiene que elegir los sensores específicos para una condición determinada, ¿sí? Como habíamos dicho anteriormente, los sensores permiten captar el entorno, ¿sí? Alguna magnitud física, lo captan y lo envían directamente al controlador. Y como tal, hay sensores mecánicos, sensores térmicos, sensores ópticos, sensores eléctricos, ¿sí? Acá tenemos un viejo conocido, por así decirlo, ¿no? El LM35, el cual es un sensor que mide la temperatura, ¿sí? Esto lo podemos conectar directamente a nuestra placa Arduino, ¿sí? Y podemos obtener, digamos, una referencia de temperatura ambiente, por ejemplo, ¿no? Y poder actuar en consecuencia encendiendo un aire o un ventilador. De la misma manera tenemos un sensor de obstáculo muy utilizado en alarmas, en sistemas de alarmas, ¿no? El intruso, podríamos decirlo, ¿no? Pasaría por acá enfrente y la luz infrarroja, que es emitida por uno de estos LEDs, ¿sí? Rebota en ese obstáculo que pasa enfrente, ¿sí? Activando una salida, en su salida un voltaje de 5 voltios, ¿sí? Bueno, acá en esta diapositiva básicamente hay un resumen de varios de los sensores que ustedes pueden generalmente encontrar, por ejemplo, googleando, o en Mercado Libre, o, bueno, este kit de robótica probablemente tenga muchos de estos, ¿sí? El sensor ultrasónico, el cual envía una señal a muy alta frecuencia, ¿no? Que también rebota contra un obstáculo, ¿sí? Y de esa manera detectaría la presencia de un intruso, ¿sí? El sensor de humedad que les mencioné anteriormente, el sensor PID que trabaja con infrarrojos, ¿sí? Sensores de sonido, sensores de colores, etc. Por ahí la parte que me faltó mencionarle, definirle, la parte del actuador, ¿sí? Le dije que esa parte actuaba encendiendo el foco, pero el actuador no actúa por sí solo, sino que él recibe, acá fíjese que dice la parte IN, que sería entrada, él recibe un estado bajo o alto, un aviso desde el controlador del cerebro, ¿sí? De un sistema electrónico, ¿sí? Para que encienda o no el foco. En el caso que anteriormente nos comentaba Camilo, ¿sí? Un actuador en este caso sería un motor que recibiría la señal desde alguna parte de control, ¿sí? Cuando, para decirle que la polea debe subir o bajar en determinadas circunstancias, ¿sí? Entonces, a partir de una etapa de control, nosotros le avisaríamos al actuador que haga esto o aquello, ¿no? Para que quede más claro esto, generalmente es muy bueno hacer una analogía, digamos, entre lo que es la electrónica y el cuerpo humano, ¿sí? De esa manera a veces se entiende un poquito más la cosa, ¿no? Nosotros tenemos sentidos, lo cual podríamos hacer una analogía con los sensores, ¿sí? Nuestros sentidos nos avisan, nos dan una posibilidad de captar el entorno, ¿sí? Y avisarle a nuestro cerebro de que, por ejemplo, hace frío, y entonces reaccionaríamos abrigándonos, ¿sí? El cerebro básicamente sería el Arduino con su software adentro, ¿sí? Que se le carga, que bueno, ese sería otro eje en lo que ustedes van a ver una programación en Arduino, ¿sí? Y a partir de lo que esté cargado, ¿sí? En el controlador, ¿sí? El Arduino va a decidir si debe actuar o no sobre básicamente el actuador. Entonces básicamente esa sería la analogía que existe entre un sistema de control automático y un sistema y el cuerpo humano, ¿sí? Y acá hay un simple ejemplo de un control de nivel de tanque, ¿sí? Fíjense que básicamente este sería el actuador, y recibiría la señal desde una electroválvula, ¿no? O
trabajaría en conjunto, en realidad sería la bomba y una electroválvula que estaría pasar el agua, ¿sí? En esta parte, que no se ve acá, estaría el sistema de control, ¿sí? Que de acuerdo a alguna señal, ¿sí? Activaría el paso de agua y la bomba subiría el agua hasta el tanque, ¿sí? Este tipo de sistema se denomina de lazo abierto, ¿sí? Por ahí a veces uno carga un poco de definiciones y conceptos que por ahí, para que no quede en el aire, le menciono a qué se refiere esta parte de lazo abierto. Lazo abierto significa de que viene la señal desde un controlador, ¿sí? Que le dice que cargue el tanque, pero jamás uno se entera si el tanque llegó al nivel máximo o no. Básicamente eso sería lazo abierto, ¿sí? En el caso del lazo cerrado, ya sería colocar un sensor en el borde, en la tapa del tanque. Podría ser uno de los sensores ultrasonido que vimos anteriormente en el kit de robótica, ¿no? Un sensor ultrasonido que esté acá en la tapa, ¿sí? Que una vez que se activa la bomba, ¿sí? Llega el nivel del agua, va subiendo. Cuando llega a un nivel máximo, el sensor detecta que se llegó a un nivel máximo, ¿sí? Automáticamente genera una señal que me corte la alimentación de la bomba, ¿no? Y también de la electroválvula, ¿sí? Cuando baja el nivel del tanque, ¿sí? Nuevamente se envía una señal desde otro sensor que le avisa que se active nuevamente la electroválvula y la bomba. Y por último, dos ejemplos básicos de control que generalmente tenemos en nuestros hogares, ¿sí? Uno es el lavarropa, un sistema de control de lazo abierto, que básicamente sería, uno coloca la ropa, hace todo su proceso, pero nunca uno sabe si, cuando uno recién lo saca, sabe si está realmente limpio o no. Bueno, si no, lo tiene que colocar de nuevo y limpiar de nuevo, pero no hay un sensor que determine o que vea si realmente se llegó a las condiciones óptimas de trabajo. En el caso del aire acondicionado, sería ya un ejemplo de lazo cerrado. ¿Por qué? Porque uno setea, ¿no? Uno coloca que desea que la temperatura esté en tal valor, y cuando se supera esa temperatura directamente, eh, el sensor de salida detecta esa temperatura y nuevamente active la señal de encendido del aire acondicionado, ¿no? ¿Hay alguna consulta con respecto a esto? Si no, paso algún ejemplo que tengo con respecto a algún elemento pasivo. Bueno, le quiero mostrar simplemente un pequeño ejemplito. A ver. Le voy a mostrar un ejemplo que tengo del Tinkercad con respecto a cómo uno puede realizar un control automático de encendido de luces, de un LED en este caso, ¿no? A ver, listo. ¿Se ve bien ahí, no? Sí, se ve bien, se ve bien. Perfecto, Che, gracias. Diego, Sí, por ahí en decime. el chat hace un momento, no te quería interrumpir, pero en el chat decían como que se escucha un toque bajo. No, no sé si tenés el micrófono un poco lejos o... No, 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 yo estoy cerca de la computadora, así que no. Ah, dale, buenísimo. Bueno, básicamente voy a mostrar un pequeño ejemplo nada más de lo que se hace con esos kits, ¿sí? de robótica. Hay algo que tenía armado acá, vamos a verlo. Vamos para que cargue. ¿Sí? Básicamente tenemos el LED y la resistencia que habíamos mostrado anteriormente, ¿sí? Y bueno, la placa Arduino, que es la que ustedes reciben, o que generalmente se recibe en los kits de Arduino, ¿no? Esto sería, si lo llevamos al diagrama en bloque que vimos anteriormente, esta sería la etapa de control, ¿sí? Y esta sería la señal de entrada, ¿sí? Nosotros lo que vamos a hacer, ¿sí? Fíjense, acá tenemos la placa de prueba, le conectamos, como dijimos anteriormente, el GND, que sería el negativo que simulaba la parte de la batería, ¿no? Vieron que anteriormente había puesto una batería, ¿sí?
La parte negativa sería el GND, y la parte positiva, 5 voltios, sería justamente este bornero. ¿Sí? Entonces de esa manera lo conecto y puedo tomar las alimentaciones para estos componentes directamente desde esta línea, ampliando las posibilidades, ¿no? Porque si no yo tengo solamente una salida de 5 voltios acá y no podría conectar cada uno de estos componentes a los 5 voltios acá. Entonces de esta manera yo lo amplío como una zapatilla, como dije anteriormente, ¿no? Bueno, de esa manera nosotros podemos generar, con este circuito, ¿no? Un ejemplo, este es un ejemplo. Lo que vamos a hacer que al modificar, ¿sí?, el potenciómetro, al girar el potenciómetro acá, ¿sí?, nosotros podamos encender este LED. ¿Sí? Les voy a mostrar para que vean más o menos a qué me refiero. ¿Sí? Fíjense, en este momento el LED está apagado. A medida que yo vaya girando el potenciómetro, el LED se enciende. ¿Sí? Obviamente, para que haga esto, no alcanza simplemente con colocar los componentes. Obviamente, en esta parte de acá, tengo que cargar un programa que es justamente el eje que ustedes van a ver en la próxima clase, ¿sí?, que sería la parte de programación. Básicamente, el programa sería este. ¿Sí? ¿Sí? Bueno, para finalizar, simplemente comentarles, porque por ahí no hablé de lo que era el potenciómetro. El potenciómetro simplemente es similar a esto que está acá, solamente es una resistencia variable, en otras palabras. Una resistencia variable, ¿sí? Esta, ustedes van a ir pidiendo un resistor fijo, de valor fijo. Fíjense que si yo le hago clic, me muestra un valor fijo, ¿sí? Y si yo compro uno de estos potenciómetros, ¿sí?, yo puedo ir variando. ¿Sí? Este en este caso es un potenciómetro de 250K, ¿sí? Pero yo le puedo ir variando los valores en sus bornes, en sus patitas, ¿sí? Yo le puedo ir variando los valores girando simplemente esto. Acá sería el mínimo, supongamos 0K, y lo iría llevando hacia arriba, modificando sus valores entre sus patitas, ¿sí? Cabe aclarar es que si yo, a ver, te voy a mostrar. Si yo conecto esto de esta manera, tengo un multímetro, una herramienta de medición que se llama multímetro. Generalmente esto lo ocupa mucho los electricistas, ¿no? Les presento el multímetro para quienes no lo conocen. ¿Sí? Conectamos uno de sus cables a uno de sus extremos, al extremo del potenciómetro. El otro cable también lo conectamos al otro extremo. Si yo lo conecto de esta manera, fíjese que para medir en el multímetro tengo que hacer primero clic acá y seleccionar lo que quiero medir, ¿no? En este caso vamos a medir resistencia. ¿Sí? Yo inicio la simulación. Ustedes van a ver, ahí está. Ustedes van a ver que estando en uno, girándolo al máximo, me muestra un valor de resistencia, pero llevándolo conectado así de esta manera no va a pasar nada, porque yo estoy conectando como si fuera agarrando estas dos patitas en los extremos, ¿sí? Para que yo realmente pueda causar el efecto de variación de resistencia, tengo que tomar la conexión directamente desde el punto medio. ¿Sí? Entonces, de esa manera, yo puedo ir variando el valor de la resistencia. ¿Sí? Fíjense que ahí estaría en 200K, a medida que lo vaya variando, él cambia su valor de resistencia. ¿Sí? Así que básicamente eso, los componentes electrónicos básicamente son dispositivos que forman parte de un circuito electrónico, eléctrico, ¿sí? Y se clasifican en pasivos y activos, ¿sí? Y acá ustedes pueden ir practicando con los distintos tipos de componentes que generalmente reciben en los kits, ¿sí? Así que si no hay alguna consulta, le estaría dejando con
con Gabriel. Buenísimo, muchas gracias, Diego. Si nadie tiene una consulta para Diego, paso a compartir mi pantalla y vamos a ver la última parte de la presentación y ya terminaríamos. ¿Se ve bien ahí la presentación? Sí. Gracias. Bueno, esta sería la parte final, la parte de diseño de robots, pero sería un poco más llevado para el lado de los materiales, digamos. Bueno, esto es la definición de robot, que la idea es justamente lo que explicaban anteriormente mis compañeros, trabajar con componentes electrónicos y trabajar con partes mecánicas, con motores, con engranajes. Entonces nosotros tenemos que hacer toda la conexión entre este tipo de cosas. Y para eso generamos nuestras carcasas. Esta, por ejemplo, es una carcasa, vieron de la presentación que mostraba recién Diego, en Tinkercad, que había un Arduino 1 donde él hacía sus conexiones. Esto sería una carcasa de ese Arduino para que la proteja. Más adelante hay una que se ve bien cómo funciona. La idea es que sea algo rígido o flexible, pero que trate de proteger todo nuestro funcionamiento, de mantenerlo, de sostenerlo, de cuidarlo y de mantener también el aireado, ¿no? Porque necesita un flujo de aire. Bueno, estas carcasas, estas piezas que nosotros vamos a ir diseñando, como estábamos viendo ayer en Tinkercad, las dibujamos, las pensamos, vemos cómo funciona, quizás primero la hacemos en cartón, tomamos las medidas, después la dibujamos, la mandamos a imprimir en 3D, por ejemplo, y tenemos que ver que coincidan, que se ensamblen, que se junten. Si ustedes ven un ejemplo que seguramente deben tener todos ahí, bueno, quizás algunos solo están con notebook, pero si ven su mouse ahora, ven que parece una sola pieza, una pieza única, pero tiene todo un ensamble, o sea, son varias piezas que se ensamblan tan bien que generan esa forma, eh, la forma final, ¿no? Y que parece tan maciza, que parece tan bien desarrollada, parece como que está justito la unión de carcasa con carcasa. Para hacer este tipo de uniones, se utilizan diferentes tipos de accesorios que se le agregan a la carcasa, como por ejemplo, en este caso se ve para este control las torretas, que es muy común en carcasas de plástico, que lo que hacen es tener estas torretas justamente que generan un soporte interno para que cuando apretemos la pieza, la manipulemos, no se doble todo el plástico, y también para que sirva para atornillar pieza con pieza y que quede fijo, ¿no? Sirven este tipo de torretas, o esquineros, o vieron que quedan como unas orejitas con los orificios. Bueno, ahora viene la parte del encastre, pero está bueno ver esta parte de acá. Esta es una placa Arduino 1, como la que mostraba recién en Tinkercad Diego. Y si ven bien, cada componente, todos los componentes electrónicos tienen su forma de uso, ¿no? Su forma de dónde los conectamos, pero también tiene su forma de dónde los atornillamos, de dónde los pegamos, de dónde tenemos que agarrarlos, cómo sujetarlos para que sigan funcionando, porque los que crearon este tipo de componentes sabían que lo iba a utilizar mucha gente y que lo tenía que agarrar de alguna forma de la estructura, ¿no? Entonces, por ejemplo, en la placa Arduino tienen uno acá, otro, tienen 4 orificios para tornillos. Podemos usarlo o podemos no usarlo, pero bueno, es una ayuda que es muy buena para poder enganchar, ¿no? Hay diferentes tipos de encastres. Esto es una imagen como para que vean, ustedes seguramente conocen. Alguna vez deben haber desarmado, no sé, un secador de pelo, cualquier componente electrónico o producto con electrónica que tengan en la casa.
saben que si le sacan el tornillo y no se desarma, es porque tiene algún encastre de este tipo en el que al deformarse la pieza para cierto lado, luego vuelve porque tiene memoria y genera este enganche acá con la otra pieza para que se mantengan fijos. Entonces nosotros lo que tenemos que hacer es, en este caso, por ejemplo, apretar desde acá y desde acá para adentro y saldría nuestra pieza, sin que se rompa. Sería lo ideal. Muchas veces tratamos de abrir estos productos y terminamos rompiendo justo las orejitas estas, pero bueno, nada que la gotita no solucione. Bueno, la idea de cuando hacemos los proyectos con los chicos, más que nada, es pensar también de qué materiales vamos a hacer. Tenemos muchos. Se pueden hacer cosas de papel, de cartón, de madera. Podemos usar máquinas, podemos usar caladoras, mini tornos. Podemos hacerlo directamente con el cúter o trincheta. Podemos hacerlo con lo que tengamos a mano, ¿no? Pero está bueno tener un panorama de las posibilidades que tenemos para realizar esto y que quede lo más presentable posible, ¿no? De paso también es algo que los chicos van aprendiendo, no solamente del proyecto, sino de cómo usar los materiales, de cómo hacer diferentes tipos de estructuras, de carcasas que sujeten estos engranajes que estábamos viendo y los componentes. Dentro de todos los materiales que se pueden llegar a usar, solamente recalco estos tres porque es mucho de lo que usamos también en la escuela, que sería, bueno, también se engloba bastante, ¿no? Porque tenemos madera y podemos tener muchas cosas a las que podemos llamarla como madera, como por ejemplo, esto que sería como una especie de MDF, podemos tener terciados, podemos tener madera sólida, podemos tener, sólida me refiero a madera directa de árbol, ¿no? Cortada en tablas. Entonces nosotros, a medida que tenemos nuestro material, lo vamos transformando como para que nos sirva o como funcione con nuestro proyecto. Esto acá no es un Arduino, es una Raspberry, que es como un Arduino, pero es como una computadora chiquita, ¿no? Y bueno, la idea es que, como es una computadora chiquita y viene así solo la placa, no tiene una protección. Podés comprarla en Mercado Libre o lo que sea, una protección de plástico, pero si querés hacerla, tenés que saber un par de cosas. Por ejemplo, tenés que protegerla, pero también tiene que seguir siendo útil, se tiene que seguir pudiendo utilizar. Por eso, en este caso, ven que los pines no tienen una salida para arriba. Uno hace, si quiere hacer una conexión, va a poner el cableado por dentro y el cable va a quedar, ¿no? Entonces, esto, acá demuestra la foto con que se mueve la parte interna esa que se puede sacar o poner. Si esto se mete para adentro, van a ver que entradas a la computadora esta, a la Raspberry, van a seguir siendo utilizables, porque tiene un orificio en donde se puede seguir conectando. Lo mismo pasa con estos conectores de acá, de los USB y este cable de red, que van a seguir siendo útiles una vez que esté cerrada la caja. Entonces es algo que nosotros tenemos que tener en cuenta el funcionamiento de nuestro proyecto para que no nos quede inutilizables al momento de hacer la carcasa, ¿no? Gabriel, Bueno, ¿sí? si me permitís, ahí te muestro algunos que tengo acá en la escuela, que se hicieron justamente para los componentes, y uno en Dale, MDF, un robot, ¿sí? dale. Bien, acá Dejo de tenemos compartir. uno, ¿sí? Que Ahí. este es para contener al sensor ultrasónico, ¿sí? Está impreso en 3D. Acá tenemos el sensor, y iría, ¿sí? Se lo coloca y se arma. Después tenemos también uno para el servomotor, que trabajaría de esta manera, con tornillos, y tenemos ahí ya al servo en su estructura. Y acá tenemos uno que dijo que también podría ser como de MF. Como él hablaba, el tema, este es un robot, ¿sí? De laberinto, tiene ahí el sensor, Bueno, ¿sí? Y tiene, como dijo él, se respetó los espacios, ¿sí? Para cargar la programación, para el sensor, y para alimentar con un
power bank en este caso, ¿sí? Que es para los chicos, para que puedan manipularlo. Entonces, está bueno para que vean que se puede hacer tanto impreso en 3D, en MDF, en cartón, se pueden armar siempre respetando los espacios para después poder trabajar también con los componentes, como estamos hablando de eso, ¿no? Muchísimas gracias, muy buen aporte, la verdad que viene justito, buenísimo. Si no Sí, la veían, si no ven grande la cámara de Karina, arriba a la derecha de donde están las personas de la charla, hay un lugar que dice vista, y pueden elegir si es galería o hablante. Yo recién tenía en galería y te veía chiquito, pero ahí cambié y ahora pude ver bien grande. ok. Si ¿Alguien no no lo vieron, alcanzó a verlo? Ahí está, de vuelta. bueno, acá, esta es también para el servo y es diferente a esta estructura, ¿sí? Después tenemos la del sensor, que se arma para que los estudiantes puedan trabajarlo. Esto, por ejemplo, funcionaría como la barrera. Cuando trabajamos barrera de estacionamiento, los chicos tenían su propia estructura. Y después, que adentro están los componentes electrónicos. Ahí lo ven. Perfecto. Sí. Muy lindo La está ese, ubicación ¿no? del sensor. Sí, está muy copado esto. Las ruedas y demás. Bien. Eso me viene Esta buenísimo era- para otra cosa que quería explicar ahora, bien. justo con corte láser. Acá tenía todos los materiales, por eso como estabas hablando de cómo respetar y eso, bueno, estaba Ajá, bueno mostrar cómo debería sí, ser, ¿no? exacto, muchas gracias. A ver, te Claro, dejo, dale. gracias. Como mostraba recién Karina, se ve bien cómo es la protección. Y también algo para recalcar es el tema de que, bueno, acá Misiones es una provincia que tiene mucha humedad, ¿no? Y con los componentes electrónicos también es algo que hay que tener en cuenta el tema del cuidado con la humedad de los componentes y eso porque se empieza a oxidar y eso. Entonces, antes de que tenerlo conectado pero suelto a los componentes, lo mejor es generar este espacio, esta protección interna. Bueno, y después estamos con la impresión en 3D, que en parte también recién Karina mostró un soporte para el ultrasónico y el servo, que bueno, es básicamente lo que estábamos viendo ayer y vamos a ver un video de cómo funciona la impresora, pero es un cortito, es en cámara rápida. Estamos cortos de tiempo, así que voy a ir acelerando un poco. Bueno, esto de lo que estábamos hablando, del tema de tener en cuenta los datos que salen o ingresan, la energía que ingresa, ¿no? Tener en cuenta el espesor del material, que tiene mucho que ver con la protección del componente, porque podemos cubrirlo, pero si es muy débil, se puede romper muy fácil nuestra carcasa y pasa directamente, por ejemplo, un golpe a la placa, o si no podemos ponerle demasiado material y queda muy pesado, digamos, ¿no? Hay algunas herramientas que se usan como por ejemplo estas orejitas o no me acuerdo cómo es el nombre, que lo que hacen es generar esta estructura sin tener tanto material interno, ¿no? Esto es un mouse, es la parte de abajo de un mouse. Bueno, hablando de tecnologías disponibles, esto no quiero bueno, tenemos la impresión en 3D, que es algo que estuvieron explicando ayer. Ahora vamos a ver un video y paso a la parte de corte láser. El corte láser y el ruteado CNC son tecnologías que hoy en día son muy usadas y son disponibles acá en la zona en Misiones hay muchos yo estoy en Overaca, hay varios proveedores, en Posada me imagino que debe haber muchísimos más. Y son máquinas que nos permiten generar ciertas acciones, como por ejemplo el autito que mostró recién Karina, está cortado en base a corte láser, ¿no? Muchas cajitas que compramos para regalos y ese tipo de cosas se hacen con cortes láser en placas muy finas, de hasta 3 milímetros. Creo que de 2 milímetros. Pero bueno, la idea es tener en cuenta que podemos utilizar estas cosas y que nos sirven mucho para este tipo de proyectos, como mostraba ella. Y después, bueno, el láser es, como suena, es un láser que lo que hace es ir quemando material, desintegrándolo
y generando ese corte o esa marca, también se puede hacer, o un corte y bajando la intensidad del láser, se hace como una especie de quemado, pero queda como marca, ¿no? O sea, un rebaje. Y después tenemos el router CNC, que básicamente es una mecha, una broca, que lo que hace es girar e ir quitando material a medida que lo va arrancando, como si fuese un taladro, pero que se va moviendo. Vamos a poner unos videitos. Son cortitos, así que no se preocupen. Este le voy a adelantar porque empieza desde acá. Bueno, acá se ve cómo va trabajando la impresión en 3D. Hay diferentes tipos de impresión en 3D, pero bueno, lo que vamos a usar generalmente acá para nuestros proyectos es esta, que es la deposición de material fundido, que es en este caso el PLA y lo que estuvimos hablando ayer con Martín y mi otro compañero. Va dejando el material así. Esto se ve así porque justo saca una foto por cada capa, ¿no? Entonces cada vez que se va para aquel lado del extrusor, le saca una foto. La calidad es impresionante, ¿no? Y bueno, todo esto sería el relleno que estaban explicando ayer. Bueno, después, esto sería un corte láser. Si alguien nunca vio cómo funciona y solamente vieron el resultado, es así. No sé si tiene audio esto. Ah, tiene. Tiene un humo que el olor es bastante molesto. Pero bueno, generalmente tienen un extractor de aire que sacan para afuera. Y tienen todas como unas rejillas de aluminio que no se cortan con el láser. Este es como que refleja el láser y lo evade. Y en este video creo que solamente muestran cortes, pero también se pueden hacer rebajes. Ven la calidad del corte, es buenísima. O sea, el material queda muy fino en sus partes, como acá, pero sigue quedando bastante bien. Se pueden hacer cosas muy buenas. Pero lo que tiene el corte láser es que trabaja en planos, o sea, en placas. No se pueden hacer relieves, digamos. Solamente se pueden hacer marcas o cortes. Y acá pasamos a el router CNC. Este es para mostrarles, yo sé que no vamos a hacer algo así, pero está muy bueno cómo funciona. Y esta es una máquina muy sofisticada, perdón, que puede hacer este tipo de cosas, ¿no? Ya la misma máquina eh, cambia sola de sus brocas, dependiendo de lo que va a hacer. Miren cómo cambia. Y cuando está lista, aprieta el botoncito. Esto se usa mucho para muchos tipos de industria. También se usa para, por ejemplo, ¿vieron cuando se hacen prótesis dentales? Se lo hace de esta forma. Antes se hacía un molde y se generaba el diente. Ahora hay un material que viene en una pieza circular y, y el diente se va generando así sacando a través de extracción por viruta. Ahí hizo la forma del corte. Vieron que como que tiene profundidad, también el corte puede generar esta morfología. Y ahora le da una mecha más fina que le da un acabado con más calidad. Esta es una muestra y seguramente acá no sé si van a hacer una pieza con resina y le van a poner arriba, pero bueno, es como para mostrar qué tipo de cosas se pueden hacer. La verdad que impresionante, así a mano no se puede hacer esto tan fácil, salvo que sea un artista. Bueno, y después un ejemplo de lo que sí sería más convencional acá en donde estábamos nosotros, y hay este tipo de máquinas en nuestras ciudades que trabajan de esta forma, ¿no? Acá se está haciendo unos rebajes en estas partes circulares. Voy a adelantar un poquito. Y después se hace el corte por las piezas.
En esto hay que tener en cuenta el recorrido que va a hacer la brecha, la mecha, porque se imaginan que si no está bien atornillada la madera, puede salir para cualquier lado y se arruina todo el corte. Bueno, esto es una herramienta, pueden usarla si quieren, pueden sacar una foto. Se llama programa de necesidades. Cuando hacemos un proyecto, por ejemplo, la idea de tener estas 3 columnas, requisitos, condicionantes y cuantificantes, es como para decir, bueno, quiero hacer un auto seguidor de personas, ¿no? ¿Qué requisitos tiene? Que sea autónomo, que ande solo, que sea seguidor de personas, que tenga movilidad propia. Condicionantes, y ahí tenemos que decir qué tiene que tener esto para que funcione de esa forma, o sea, carcasas, sensores, actuadores, ruedas, bueno, claro, acá ruedas vendrían cuantificantes. Y después la parte cuantificante donde especifica cada una de estas secciones que estábamos viendo, y de esto tenemos una lista bastante útil para no olvidarnos de nada y tener todo listo para armar nuestro proyecto. Y lo último, y ya los dejo libre, disculpen que yo hoy todo rápido, pero se viene la hora, entonces no quería robarle más tiempo. La idea del diseño, ¿no? Que es algo que tampoco vimos ayer, de qué materiales usamos dependiendo las circunstancias, ¿no? Y también la forma, ¿no? La forma, colores, ¿qué nos remite esto? Un ejemplo rápido que vamos a usar es de la película Wall-E, seguramente vieron todos, y que la diferencia abismal que hay entre Wall-E y Eva. A ver, ¿hay un mensaje? Formulario de asistencia, no sé si Diego o Karina saben algo de eso. A mí no me dejaron el link, pero ahora preguntamos. Bueno, la idea es ver esta diferencia abismal que hay entre estos dos robots y ver por qué son así, ¿no? Y por un lado es eso, es el funcionamiento que tiene Wall-E, por ejemplo, ¿para qué sirve? ¿Para qué fue creado? Para juntar basura. ¿Qué tiene que demostrar? Tiene que demostrar que hay que tener cuidado. Ahí es un color llamativo que nos representa algo de seguridad o limpieza, y tiene partes filosas, o sea, es algo que trabaja con la industria, ¿no? Entonces el uso del metal, el uso de una oruga que pueda funcionar en cualquier superficie, más allá de la forma y de los colores y todo, es cómo tenemos que nosotros elegir ciertos materiales dependiendo a cuándo lo vamos a utilizar. Si vamos a hacer un robot que va a funcionar afuera, no lo vamos a hacer de cartón. Es obvio, pero bueno, es como para dar un ejemplo. Y una diferencia abismal es con Eva, ¿no? Tiene toda una imagen toda limpia, muy suave, y que trabaja de esta forma con el tema de la ciencia, de la ecología, de cómo, algo de todo esto científico con su protección, que tiene que ser bastante higiénico, como por ejemplo si hacemos un proyecto que tenga que ver con comida, ¿no? Que tenemos que tener estos cuidados. Y eso hablábamos ayer de, por ejemplo, si imprimimos en PLA, los filamentos de impresión, hay algunos que no se pueden utilizar con productos comestibles. Entonces, eso hay que ir viéndolo, como por ejemplo también otro material que es muy habitual y que tampoco se puede utilizar es el caño PVC. Y lo tenemos siempre en cuenta para cualquier proyecto, pero bueno, es algo como para ir teniéndolo en cuenta. Y bueno, sin sacarle más tiempo, esa era la parte esta de diseño. Si alguien tiene alguna consulta, ahí pasaron el link de asistencia. Si alguien tiene alguna consulta para mí, para Diego, para Karina, algo que se le haya aburrido, pueden preguntar ahora. Cualquier consulta sin vergüenza, que la idea es aprender. Exactamente. Bueno, sin más que decir. Bueno, muchas gracias. Sin más que decir, les damos las gracias por la atención, por haberse conectado todos estos días, y bueno, siguen los talleres, pero bueno, yo no los voy a ver más estos días, así que
Muchas gracias por la atención y espero que anden bien. Gracias a Karina y a Diego por sus presentaciones, muy buenas. Y nos vemos, mañana seguirán el taller, ¿no? Bueno, muchísimas gracias a todos por participar. Tengan un resto de Gracias. día muy bueno. Hasta luego. Chao, chao. Que tengan buenas. Gracias, excelente. Chau, chau.